Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy el apóstol Samuel Ramírez y el día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Qué alegría y qué bendición poder estar aquí junto a mi padre espiritual y poder compartir este podcast. Así que nos vamos a gozar. Amén. Creo que ya este es el tercer podcast que venimos hablando del tema, el proceso para ser enviados al ministerio. Sí. Hace 3 semanas me parece que empezamos. Bueno, este es el tercero, ¿no? Sí. Y va a ser el último que vamos a estar hablando de este tema. Creo que los 2 podcasts anteriores han estado muy buenos y han traído mucha luz y mucha bendición al ministerio, especialmente aquellas personas que están planeando ser enviados, están planeando abrir una iglesia o activarse en algún ministerio, ¿no? Sí. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el proceso de ser enviados al ministerio. Creo que cada punto que hemos estado hablando del proceso ha sido muy edificativo, muy interesante, y hoy vamos a terminar de hablar ciertos puntos para ser enviados, y sé que cumpliendo cada uno de estos, cada persona podría identificarse y decir: yo creo que Dios ya me está preparando para ser enviado. Sí, creo que cada punto es importante y revela qué es lo que tenemos que hacer exactamente. Creo que estamos abarcando aún los detalles más mínimos, los procesos por los cuales debemos de pasar, y creo que si una persona toma esta palabra, se va paso por paso, bueno, va a llegar el tiempo donde va a ser enviada por Dios al ministerio y va a tener mucho éxito ministerial. Sí. Bueno, el proceso para ser enviados es al ministerio, tercera parte. Sí. Y estamos basando esta enseñanza o este podcast en el Salmos 127:4, donde dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Sabemos que la Biblia compara a los hijos con las saetas, con las flechas. Y obviamente entendemos por la palabra que hay 2 tipos de hijos. Están los hijos naturales, pero también están los hijos espirituales. Y todo hijo espiritual es como una saeta. La saeta es enviada, ¿no? Se pone en un arco y tiene que ser enviada. Y obviamente tiene que pasar por un proceso para ser enviada. Y hemos estado tocando en los podcasts pasados los diferentes puntos donde la saeta es preparada hasta que llega al punto de ser enviada. No sé si recuerdas que dijimos que primero era escogida. Esa era la primera etapa donde era escogida, y esto es algo simbólico porque nosotros también fuimos escogidos por Dios. Fue Dios quien nos escogió. Pero 2, a la flecha, la saeta, se pasaba por un proceso donde se le metía el cuchillo y se limpiaba. Y esto también es simbólico porque es donde Dios nos quita, ¿no? Dios nos quita todo lo que estorba, todo lo que, no sé, en el futuro va a perjudicarnos. Y es una etapa difícil, pero es una etapa muy importante, la etapa del cuchillo. Y luego 3, hablamos de la etapa donde tenía que ser enderezada. Creo que todos los que venimos del mundo venimos chuecos, y Dios se toma el tiempo para enderezarnos. No podemos llegar muy lejos si estamos chuecos. Dios nos tiene que enderezar. 4, la etapa del fuego, donde la saeta, la flecha se metía en el fuego, y el fuego era para secarla y para que no tomara otra vez esa forma chueca, sino para que se mantuviera derechita, agarrara la forma derechita. Y vimos cómo también esto es simbólico, aplica a nuestra vida espiritual, que nosotros necesitamos morir, ¿no? A ciertas cosas, morir al yo, morir a nuestra carne. 5, hablamos de la etapa del equipamiento, donde la flecha era equipada con una piedra filosa en la parte de enfrente y también con 3 plumas en la parte de atrás, que esto es algo simbólico y muy espiritual. Es donde somos
equipados con la palabra de Dios, pero también somos equipados con Dios mismo, porque nadie puede llegar muy lejos en el ministerio si no tiene la palabra y si no está enamorado de Dios. Y 6, esta fue la última etapa que tocamos en el podcast pasado, la etapa de la aljaba. La aljaba era una bolsa que cargaba el arquero. Y ya cuando la flecha estaba lista, ya había pasado por todos los procesos, bueno, el arquero la tomaba y la ponía en su bolsa. Y era ahí donde tenía que andar con el arquero por mucho tiempo hasta que el arquero decidía usarla. Y no sé si recuerdas que hablamos del misterio de la aljaba, que se metían como 20 flechas y el arquero usualmente simplemente agarraba la que podía, la que estaba más cerca a su mano. No agarraba precisamente o especialmente la que había entrado primero, no. Y esto revela de que en ocasiones puede llegar alguien después que nosotros a estar listo para ser enviado y tal vez Dios lo envíe primero que nosotros. Sí. Ese es el misterio de la aljaba, ¿no? Pero número 7, aquí vamos a empezar, es la etapa del arco. Una vez que el arquero necesitaba enviar la flecha, ya sea que necesitaba cazar algún animal, o tal vez estaba en la guerra y necesitaba matar a un soldado contrario, bueno, agarraba la flecha, la ponía en el arco y luego la enviaba. Entonces, la etapa del arco. Y creo que en estos podcasts pasados hablamos de 3 cosas importantes. Hablamos del flechero. El flechero representa al padre espiritual o al pastor, aquella persona que está preparando la flecha. Toda persona tiene que tener a alguien en su vida quien lo prepare, especialmente aquellos que van a ser enviados al ministerio. Sí. O sea, nadie se puede preparar solo. Necesitamos a alguien que nos prepare a sí mismo, como la flecha necesitó al flechero para que la convirtiera en una flecha. Así nosotros necesitamos a alguien que nos prepare. Y ahora, si necesitamos que nos prepare alguien, ¿qué hay de esas personas que no desean que nadie los prepare, sino que dicen yo mismo puedo? Nunca van a poder ser una flecha para ser enviados, o no van a poder llegar a ser muy lejos, ¿no? Sí. Porque hay ese tipo de personas que no quieren que nadie les diga nada o no quieren que alguien los instruya. Precisamente me dejaron un montón de comentarios en un video que subimos donde la gente dice, yo no necesito un padre espiritual, yo solamente necesito a Dios, yo estoy conectado con Dios. Bueno, si ese es el caso, ¿para qué Dios estableció a los pastores? ¿Para qué Dios dejó líderes, apóstoles, profetas? Si nadie necesitara de un pastor, ¿para qué Dios iba a tomar el tiempo de levantar una iglesia, establecer una iglesia y levantar líderes en la iglesia? Es algo ilógico de pensar de que no necesitamos a alguien. Lógico, tenemos a Dios en primer lugar, pero Dios siempre va a levantar un hombre o una mujer aquí en la tierra para que nos ayude a prepararnos. Entonces está el flechero, que representa a esa persona que nos va a preparar, pero también está el arquero, y el arquero es Dios. El arquero representa a Dios. Entonces está el flechero, que es el que te va a preparar, y está el arquero, que es Dios, quien te va a enviar. Ahora está el arco, la etapa del arco. El arco representa el ministerio apostólico. El ministerio apostólico en la Biblia es el ministerio encargado de enviar, o es la herramienta que Dios usa para enviar las flechas, para enviar los hijos. Fíjate qué tremendo. El ministerio apostólico es la herramienta que Dios usa para enviar a los hijos. Ahora, el ministerio apostólico siempre ha existido. Existió desde los tiempos de la iglesia primitiva. Jesucristo levantó apóstoles, preparó apóstoles, y desde ahí siempre ha existido. Ahora, llegó un tiempo, y lo sabemos por medio de la historia, donde la iglesia, y yo creo que el enemigo se infiltró y trató de apagar al ministerio apostólico. Y no sé si sabes esto, pero antes no se oían de apóstoles. Sí. La gente no creía en el ministerio apostólico. Ahora, con el hecho de que no se decía que eran apóstoles
o no llevaban el título o la gente no creía en los apóstoles, no significa que no existiera. Siempre han existido. Por ejemplo, yo conozco una persona que no cree en los apóstoles, pero ha levantado 5 iglesias. Wow. Entonces, es un apóstol, es una mujer apóstol, pero no cree en los apóstoles. Pero funciona en el ministerio apostólico. Y lamentablemente, y esto es tan triste, que hay gente que no cree en el ministerio apostólico, pero lo practican de alguna forma. Sí. ¿Por qué? Porque se necesita el ministerio apostólico para enviar. Fíjate, antes el ministerio apostólico creo que aún era más notorio que ahora. Casi la mayoría de organizaciones, iglesias, concilios, se dedicaban a preparar gente para enviarla a las naciones. En sí, Estados Unidos fue un arco, fue punta de lanza. Dios usó a Estados Unidos y de Estados Unidos llegaban misioneros a México, a Guatemala, a El Salvador, y el evangelio se fue llevando por todos lados. Fíjate cómo fluían poderosamente en el ministerio apostólico y no creían en los apóstoles. Entonces, ahora yo creo que tenemos una ventaja aún mayor porque hemos entendido que el ministerio apostólico existe. Entonces, el arco simboliza al ministerio apostólico, que es la herramienta que Dios va a usar para enviar a los hijos. Sí. Y yo creo que como hijos debemos de aprovechar esto y dejar que Dios prepare nuestra vida para que el arquero nos envíe. Sí. ¿No? O sea, que estamos en un tiempo donde muchos no están siguiendo, dejando que ser enviados, pero también se está levantando una iglesia, la iglesia apostólica, sí, se está levantando, Dios está levantando sí, esta generación en lo apostólico una vez más, y yo creo que debemos de agarrarnos de eso para que el arquero empiece a enviar y otra vez seamos enviados. Definitivamente, y debemos de aprovechar, por ejemplo, nosotros que estamos en una iglesia apostólica, que hemos recibido esa revelación. Lamentablemente, sí, como dijiste, hay muchos que están recibiendo la revelación y están entrando al apostólico, pero todavía hay una gran parte, creo la mayoría, de pastores, personas que no creen en lo apostólico y son iglesias con una mentalidad pastoral, no apostólica. En sí, aquí en nuestra ciudad, de todas las iglesias que conozco, que hay cientos de iglesias, yo creo que no es ni el 10% de las iglesias que son consideradas iglesias apostólicas. O sea, la mayoría de ellas fluyen en una unción pastoral, y donde hay una unción pastoral solamente, no van a enviar gente. Y eso es lo que tiene la iglesia tradicional, que tiene una mentalidad pastoral, y donde hay una iglesia con mentalidad pastoral, no van a enviar a nadie. O sea, la mentalidad del pastor es crecer, 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 pero no enviar. La mentalidad del apóstol es preparar gente para enviarlos a trabajar, ya sea fuera o dentro de la casa. Entonces, esa es un beneficio tremendo que tenemos todos aquellos que estamos en una casa apostólica, toda aquella gente que es parte de una iglesia con una mentalidad apostólica. Sería que si hay las personas que están mirando esto, que están en un lugar donde hay solamente pastoral y no apostólica, que salgan de ese lugar, o ya sería opción de cada uno? Yo pienso que deben de orar y pedirle al Señor discernimiento, y deben de pedirle al Señor, si es la voluntad que esté de Él, que estén allí. ¿Por qué digo esto? Porque van a pasar toda una vida perdiendo el tiempo. Sí. Nunca van a ser enviados. En el momento que ellos sientan el llamado de parte de Dios, van a tener que salir mal y van a tener que salir en división. ¿Por qué? Porque el pastor no los va a soltar, no los va a enviar, no los va a dejar ir. ¿Por qué? Porque no tiene una mentalidad apostólica. Aunque estén preparados, aunque estén listos, por la mentalidad que hay en esa casa, mentalidad pastoral, no los van a soltar. Entonces, cuando tengan que salir por un llamado de parte de Dios, bueno, van a terminar causando una división. Sí. Por eso es bien importante que las personas entiendan esto, que es un beneficio y un privilegio tremendo estar en una casa donde hay una mentalidad apostólica. Ya, yo conozco gente que llevaba 20, 30 años en una iglesia y nunca los enviaron, nunca los prepararon.
nunca en sí trabajaron en su vida ministerial. Siempre los vieron simplemente como una oveja, pero no como un líder. Y yo creo que aquí no se trata tanto de mirar a la gente como ovejas. Todos empezamos como ovejas, pero el punto no es quedarnos como ovejas. El punto es crecer y convertirnos en líderes para hacer algo para el reino de Dios. Hay tanta gente que se está perdiendo y yo creo que entre más personas podamos preparar y enviar, va a ser mucho mejor para el reino de Dios. Sí, y yo creo que es la oportunidad ahora en este tiempo Sí. de estar en un lugar apostólico y Sí. ser enviados para seguir expandiendo el reino de Dios. Definitivamente. Sí. Bueno, la etapa del arco. El arco representa el ministerio apostólico. Sí. Básicamente, cuando hablamos del ministerio apostólico, estamos hablando de un apóstol. Sí. Tiene que haber un apóstol para que haya un ministerio apostólico. Entonces, es aquí donde la flecha tiene que trabajar, juntarse, unirse o trabajar en equipo con su apóstol. Es bien importante. Hay gente que menosprecia el trabajo del apóstol. Hay gente que menosprecia el trabajo apostólico. Pero el trabajo apostólico es muy importante. La gente no puede mirar a un ministerio apostólico como mira a los otros ministerios. No, porque el ministerio apostólico es la herramienta que Dios va a usar para enviarte a tu destino, a tu llamado, a tu ministerio. Entonces es ahí donde tiene que aprender a trabajar con su padre espiritual o con su apóstol. Entonces eso es una realidad tremenda de que mucha gente se prepara, pero nunca logran tener esa cercanía con su apóstol. Entonces, si no tienen esa cercanía, ¿cómo el Padre los va a enviar? ¿Cómo el Padre los va a meter en el arco si no pueden juntarse al arco? Wow. Si no pueden juntarse a su apóstol. Sí. Entonces, cuando una persona está siendo preparada y llega a ese punto donde está lista y siente que Dios la va a enviar, es el momento de apegarse más a su apóstol para que pueda ser enviado al ministerio. Ahora, si no pueden estar cerca de su apóstol y todo, o sea, ¿cómo van a ser enviados? O sea, hay gente que no quiere hacerlo, no porque no quiera esa conexión, sino simplemente porque no es necesario, porque Dios es mi pastor, sí. Sino excusas entre en medio y no saben que así el arco nunca los van a enviar. Sí. O sea, no entiendes ese tipo de gente, ¿no? Que hay así. Definitivamente uno tiene que abrir su mentalidad un poco y entender que Dios va a usar una persona para enviarte. Sí, exacto, eso es. O sea, Dios va a usar un hombre que te imponga manos. Dios no va a bajar del cielo y te va a imponer las manos. Él no. Él usa las manos de sus hijos, de sus ungidos, de sus siervos. Entonces, para ungirte y enviarte a algún ministerio, bueno, va a usar un hombre o a una mujer aquí en la tierra. Entonces, si la persona no es suficientemente humilde para reconocer esta verdad, tal vez nunca sea enviada. Sí. La gente que va a ser enviada es aquella persona que tiene la humildad para acercarse al hombre de Dios y decir, ¿sabes qué? Quiero estar cerca de ti para que Dios me envíe a mí también. Entonces, esta etapa es importantísima. Sí. La etapa del arco. Número 8, la etapa de ser enviados. Sí. La etapa donde somos enviados. Y creo que esta etapa es bien especial. Porque recuerda que el apóstol es la herramienta que Dios va a usar para enviarte, pero no es quien te va a enviar. El que te va a enviar es el arquero. El arquero representa a Dios. Entonces, no es el apóstol quien envía. El apóstol es simplemente la herramienta que Dios va a usar para enviarte, pero el que te va a enviar es Dios. Y Dios te va a enviar a donde Él quiere enviarte. Y creo que este es otro punto que el que va a ser enviado tiene que entender. Sí. Porque muchas veces queremos que Dios nos envíe a donde nosotros queremos ir. Sí. Imagínate que la flecha pudiera hablar y le gritara al arquero y le dijera, envíame allá. No, el arquero sabe dónde necesita enviar esa flecha.
¿Dónde es donde va a llegar y va a impactar? La flecha obviamente no sabe. Entonces, he visto este problema en muchos. Creo que aún a mí me pasó esto porque no lo entendía. Y hay mucha gente que quiere ser enviada. Y cuando le dicen al Señor, envíame a mí, pero envíame aquí, envíame allá. Y no me vayas a enviar allá. Allá no quiero ir. Entonces, ese es un problema muy tremendo. De que necesitamos entender que Dios nos va a enviar. Y nos va a enviar a donde Él quiera. Sí. Y simplemente necesitamos aceptar su voluntad. Yo he escuchado mucho en las redes sociales sí. de cuando que tienen el deseo que Dios los envíe y escogen los lugares. No, sí, yo quisiera que me envíe a las Alabamas, yo quisiera que me envíe a tal lugar, pero no al África, ahí no, porque hay necesidad y no voy a poder comer, no va a ser difícil. Entonces escogen ciertos lugares. No podemos escoger eso, es donde Dios quiere enviarnos, ¿no? Y nota esto, esto es interesante también porque dijimos que Dios envía afuera de la casa o adentro. Wow. Tal vez la flecha quiere ser enviada a las naciones y Dios la quiere enviar a la puerta de la iglesia. Wow. Como mujer. Sí. Entonces, uno tiene que aceptar dónde Dios nos quiere enviar. Ahora, si aceptamos a dónde Dios nos quiere enviar, vamos a ser efectivos. Y te puedo asegurar esto, va a tener más éxito una persona como mujer enviado por Dios que a las naciones no enviado por Dios. Porque donde Dios te envía, ahí vas a tener éxito. Sí. Ahí vas a empezar, ahí vas a florecer, ahí va a crecer tu ministerio. Entonces, esto es lo que necesitamos entender, que Dios es soberano, Él escoge, no nosotros. La verdad, yo vivo en Queen Creek. Empecé mi ministerio en Apache Junction, allá en el este del valle, todos los que viven en esta área, obviamente hay gente que lo está viendo que no vive por acá, pero vivo 1 hora de acá de la iglesia, poquito más de 1 hora. Mi ministerio era allá, mi primera iglesia fue allá. Yo no me imaginaba que Dios me iba a enviar para acá. O sea, nunca me imaginé que Dios iba a mover todas las cosas para que viniera a Phoenix. Mis planes no eran Phoenix, mis planes eran Mesa. Yo siempre oré por Mesa, pero Dios me envió para acá. Entonces me tuve que someter a Dios y venirme para acá. Entonces, uno tiene que entender eso, que donde Dios te envíe, ahí vas a prosperar y hay que aceptarlo. Hay que aceptar la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es perfecta. Y yo creo que es lo más importante. No importa en dónde, que no sea nuestro deseo donde queramos ir, pero donde vayamos, que si Dios está con nosotros, como dijo al principio, vamos a tener éxito. Y yo creo que si Dios está con nosotros, eso va a ser lo mejor. No importando el lugar donde sea, pero que seamos enviados donde Él nos quiera enviar y teniendo su respaldo, va a ser lo máximo. Sí, definitivamente. La flecha no tiene que aferrarse a un lugar, a un ministerio o algún lado que no le pertenece. Por ejemplo, fíjate, y esto se va a oír tal vez un poquito raro lo que voy a decir, pero yo conozco gente que quiere cantar y no canta. O sea, a fuerzas quieren que Dios los envíe a cantar y no cantan. Entonces, Dios no te va a enviar a algo en lo cual no fuiste diseñado. Dios no te va a enviar al canto si no cantas. Yo no canto. Y lo he dicho acá muchas veces, yo quisiera cantar, yo quisiera tocar un instrumento, pero no tengo el oído para hacerlo. No tengo la voz de cantante. Bueno fuera, pero yo sé que esa no es mi lugar. Ahora, hay gente que no canta, no toca, pero quieren a fuerzas que Dios los envíe allí. Y tal vez Dios tiene algo mucho mejor para ellos, pero por estar enfocados en ser enviados a donde ellos quieren ser enviados, se pierden de ser enviados a donde Dios los quiere enviar. No sé si me expliqué. Sí. Entonces, es algo tremendo. La flecha no se debe de aferrar a ser enviada a donde no tiene que ir, a donde no es su lugar, a donde no es su ministerio. Dios sabe cuál es tu ministerio. Dios sabe dónde vas a ser efectivo.
Dios sabe dónde vas a impactar. Entonces aquí necesitamos la dirección de Dios, la guianza de Dios. Necesitamos que sea Él quien en realidad nos envíe al lugar donde Él quiera. Y le hablo a todos los que me están viendo por este podcast: sométase a la voluntad de Dios. Dígale: Señor, ¿a dónde me vas a enviar? Yo me someto. Heme aquí, envíame a mí. Yo voy a donde quiera que tú me envíes. Con tal que tú estés con nosotros, que tú estés conmigo, a donde tú me envíes, Señor, Sí. ahí que sea. Sí. Nos envíe. Mira, oh my God, me trajiste a memoria Moisés. Fíjate, en el ministerio podemos ser enviados varias veces. Por ejemplo, yo empecé como un pastor y después Dios me envió como un apóstol. Y uno puede ser enviado varias veces. Bueno, Moisés fue enviado a sacar al pueblo de Israel y a meterlo a la tierra prometida, pero obviamente tenían que pasar por el desierto. Y cuando están en el desierto, básicamente Dios le dice: oye, te voy a enviar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir contigo. Y Moisés le dice: no, si tú no vas conmigo, yo mejor me quedo aquí. ¿Qué voy a hacer yo en un lugar si Dios no va conmigo? ¿Qué voy a hacer como pastor o como apóstol o como profeta si Dios no está conmigo? Sí. Por eso yo siento que muchos ministerios no cargan la unción. ¿Por qué? Porque una persona que no canta, vamos a decirlo así, que no es un ministerio, jamás podrá fluir en la unción del Espíritu Santo en esa área, porque no fue diseñado por Dios para estar activado en esa área. Sí. Pero cuando él se cambie y empiece a hacer lo que Dios lo mandó a hacer, la unción automáticamente va a empezar a fluir, porque ahí Dios lo envió. Entonces, sí, hay que ser enviados al lugar donde Dios quiere y que Él venga con nosotros. Oh, yo no quiero ir a ningún lado si Dios no está conmigo. Y eso que Dios le había dicho que iba a enviar a ángeles para que estuvieran, no se conformó. No, un ángel no es igual que Dios. Bueno, la etapa número 9 es la etapa de avanzar. Es la etapa donde la flecha sale del arco. Y es la etapa donde Dios agarra el ministerio apostólico, agarra al hijo, pone presión y lo envía y sale con fuerza. Esa es la etapa donde va avanzando, donde va rompiendo el aire y va avanzando. Va llegando a lugares donde nunca se imaginó que iba a llegar, pasando por lugares que nunca se imaginó que iba a pasar, tocando cosas que nunca se imaginó que iba a tocar. Y esa es una etapa donde todo ministro tiene que aprovecharla. Es ahí donde necesitamos aprender a usar lo que hablamos en el equipamiento. Es ahí donde tenemos que aprender a usar la palabra y las feathers, ¿cómo se dicen? Las plumas. Las plumas. Porque la palabra, la piedra representa la palabra y las plumas representa a Dios. Y cuando somos enviados, esa piedrita que va enfrente va ayudando a romper el aire, porque es filosa. Sí. Si no estuviera esa piedrita, el aire le quitaría velocidad. Pero como es filosa, va rompiendo el aire y va avanzando. Pero también ahí entra en acción las plumas, que simboliza a Dios. Y empieza a rotar con las plumas, porque son 3 plumas y el aire, por el aire, y empiezan a dar vueltas. Pero eso provoca de que se vaya derechita, a que no se desvíe. Esta es una etapa importantísima, porque una vez que somos enviados, ya no está un padre espiritual allí. Por ejemplo, yo tengo mi padre espiritual. Él puso mis manos sobre mí, me ungió, me activó y me envió al ministerio.
Pero cuando me envió, sí, Él está en México, yo estoy acá. Ya no lo tengo a Él ahí. Y una persona, por ejemplo, si yo te envío a ti, tú estás acá cada semana. Y cada semana yo te estoy viendo y algunas veces te aconsejo, tal vez otras veces te puedo corregir. Pero una vez que te envíe, ya no voy a estar yo ahí al 100%. Sí. Claro, voy a seguir siendo parte de tu vida y de alguna forma es bonito estar bajo una autoridad y seguir rindiendo cuentas y seguir conectados, pero ya eres tú, Dios y la palabra. Wow. Ya depende no tanto de un padre espiritual. Ahí ya solamente vas a depender de la palabra y de Dios. Ya no hay nada más, ya no hay arco ahí. Sí. Ahí tú vas con velocidad y esa parte se tiene que aprovechar. Necesitamos llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. Porque Dios tiene puntería. Dios va a dar al blanco. Dios va a lanzar al blanco. Pero depende de la flecha si se desvía o no se desvía. Tiene un objetivo, ¿verdad? Tiene un objetivo. Dios va a enviar con un objetivo. Nunca va a enviar por enviar. Sí. Nunca va a enviar nomás por estar enviando. No, hay un objetivo que cumplir y hay un blanco donde Dios quiere pegar y Dios te va a enviar exactamente para que pegues en ese blanco. Pero si tú te desprendes un poquito de Dios o te desprendes de la palabra, o vas a perder velocidad o te vas a desviar. Y es ahí el problema. Que mucha gente se ha desviado. Yo conozco pastores que fueron enviados y iban avanzando tremendamente. Tremendos. Conocí un pastor que empezó una iglesia en su casa. A los meses tenía mucha gente, llena la casa. Abrieron un local, lo llenaron y luego tumbaron la pared y agarraron el de al lado, lo hicieron la iglesia más grande. Y la volvieron a llenar, volvieron a tumbar la otra pared. Tenían 3 locales llenos, o sea, la iglesia llena. Pero de repente el pastor se desvió y se perdió todo. Entonces, esa etapa de ser enviados, uno tiene que estar bien seguro de que estás bien agarrado de la palabra y bien agarrado de Dios. Porque si te sueltas poquito, o vas a perder vuelo y no vas a alcanzar a tu propósito, o te vas a desviar de Dios. Y eso es algo terrible. Cuando empezamos a seguir otras cosas, otras doctrinas, otras ideas. Hay gente que empezó bien, con una sana doctrina, y ahora se metieron a otras ondas por ahí, ¿no? Y están practicando otras doctrinas que ya no son bíblicas. Y todo eso es muy, muy peligroso. Necesitamos mantenernos agarrados de la palabra y agarrados de Dios y avanzar todo lo que podamos avanzar hasta llegar al punto donde Dios quiere que lleguemos. Wow, qué tremendo. Porque yo creo que todos empiezan muy bien, todos con un propósito, con un buen pensar de servir a Dios. Sí. Cuando son enviados van cortando, como dice, y todos tienen esa mentalidad de hacer lo que Dios quiera, pero se van desviando de algo o van dejando la palabra y, como dice, las plumas se van, o se cae una pluma y ya se va desviando y ya empiezan a hacer otras cosas. Pero qué triste saber, y conocemos en estos tiempos muchos que empezaron bien y ahora están desviados. Fíjate, totalmente. Yo empecé a seguir a un pastor en una conferencia hace años de esto. Y los que me van a oír, yo creo que lo conocen porque es un predicador muy, muy famoso. Nosotros fuimos a una conferencia que estaba un hombre de Dios y muy famoso, y viajamos, lo vimos. Y antes de que subiera el hombre de Dios, el cual nosotros íbamos a ver, le dieron la oportunidad a otro predicador. Y cuando subió fue una bomba. Cayó la gloria, la unción. Era una unción palpable, algo sobrenatural. Entonces yo lo empecé a seguir. Y unas prédicas totalmente a otro nivel. ¿Qué pasa? Que fueron pasando los años y se conecta con un rabino de Israel. Y le enseña que Jesús no es Dios. Que Jesús simplemente fue un hombre en la tierra, pero no Dios. Y
cuando yo oigo esta enseñanza que sale de su boca, digo, ¿cómo es posible que un hombre pueda desviarse tan feo? O sea, si no crees que Jesús es Dios, estás perdido. Porque el único camino al cielo es a través de Jesucristo. Sí. Es creer que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Entonces, este hombre se alejó de la verdad por juntarse con una persona equivocada. Y ese es el peligro que corremos las saetas, de que nos podemos alejar de la palabra. Nos podemos desprender de la Biblia, de la palabra de Dios, y podemos empezar a escuchar otras doctrinas, otras cosas que no son bíblicas, que no están en la palabra, y las podemos agarrar como si fuera palabra, empezar a creerlas, y nos pueden literalmente desviar de nuestro propósito. Por eso, no sé, mi mensaje, no sé si has puesto atención. Biblia, citas bíblicas. O sea, no te voy a predicar algo que no esté en la Biblia. Sí. Y en sí, lo voy a decir, me molesta cuando un predicador predica y no predica Biblia. Porque en realidad lo que cambia al hombre es la palabra de Dios. Sí. Lo que el Señor Jesús nos mandó a predicar fue su evangelio, su palabra, no el de nosotros. Entonces, cuando un predicador predica, tiene que predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que muchos no entienden y se les está olvidando. Están dejando la palabra por segundo lugar y están poniendo su experiencia por primer lugar. Entonces, necesitamos estar bien agarrados de la palabra. No desviarnos ni un poquito de la palabra. Porque si nos desviamos, podemos caer en un error doctrinal que nos puede llevar a perder nuestra salvación. Y como ya no está el arco que te diga, hey, eso no está bien, ya no está el padre espiritual ahí, ya no está un padre espiritual 24/7 supervisándote. Entonces, si la saeta se desprende de la palabra, bueno, no va a llegar a su lugar de destino. Qué tremendo, porque ahorita, hace como de 2 años para acá, se ha mirado mucho, hay unas personas muy famosas en las redes sociales, sí, con muchos mensajes, ¿cómo se dice? Que te motivan. Motivacionales. Motivacionales. Sí. Que eran predicadores de la palabra de Dios, sí, eran pastores, y dejaron de dar textos bíblicos y se han enfocado en dar, los mensajes son solamente motivar, de motivación, sí, pero no hay nada de textos bíblicos, y la gente los sigue, sí, y llenan auditorios y la gente contenta, sí, y solamente con mensajes que motivan, donde no hay palabra de Dios, sí, pero eran predicadores y dijeron, no, es que miré que aquí Dios me usó más motivando que dando la palabra. ¿Cómo va a ser esa? Hubo un desvío tremendo. Estamos en un tiempo donde hay tanta falsa doctrina, sí, tanta apostasía, y que es bíblico. Estamos en los últimos tiempos. La Biblia dice que muchos apostatarán de la fe. Entonces, estamos en un tiempo tan peligroso que en el momento que seamos enviados, necesitamos estar bien agarrados de la palabra y de Dios. Sí. No separarnos de Dios en ningún momento, ni de la palabra. Todo lo que hagamos tiene que haber citas bíblicas. Tiene que haber una palabra que respalde. Biblia. Si no hay palabra, aunque se oiga bonito, no lo hagamos. Si no hay palabra para respaldar lo que estás haciendo, no lo hagas. Sí. ¿Por qué? Porque ya te estás desviando poquito. Y aunque te desvíes poquito, a the long run, ¿cómo se dice? A la larga distancia. Sí. Ese poquito te va a llevar a no dar en el centro, en el target, en el blanco. Entonces, qué importante mantenerse uno agarrado de la palabra y de Dios. Sí. Bueno, entonces está la etapa de avanzar. Número 10, sí, pero llega la etapa de impactar. Esta es la etapa donde la flecha impacta. Y es ahí donde creo que llegamos a donde Dios quiere que lleguemos. Y voy a decir esto y es una verdad,
cada ministro Dios lo envía con un propósito específico, diferente al de su hermano, y debemos de conformarnos con lo que Dios nos envió a hacer. Hay mucha gente que quiere alcanzar más de lo que Dios lo ha enviado a hacer. Hay mucha gente que no está conforme con lo que Dios lo mandó a hacer. Y uno tiene que conformarse con el simple hecho de que lleguemos al blanco bien, que peguemos bien, es una ganancia tremenda. Sí. Yo creo que Dios está contento. Sí. Cuando, imagínate, no sé si has tirado arco, con arco. Sí, sí, he tirado. Cuando yo era niño nos llevaban a los Royal Rangers, no sé si te tocó. Wow. Era un grupito como en la escuela dominical, pero había los Royal Rangers que eran puros hombres y nos llevaban camping y cosas así, ¿no? En la iglesia que asistíamos. Y me acuerdo que hacían competencias y ponían arcos. Entonces nos ponían a tirar con arco. Y me acuerdo que cuando agarraba el arco y le ponía la flecha y pues no era muy bueno para tirar, nunca había tirado, erraba, ¿no? Al blanco. Pero cuando le daba al blanco yo sentía una alegría, una felicidad. En sí todo arquero se dice que cuando tira y le llega a pegar algo, siente como una adrenalina, como una felicidad. Y es lo que lo hace usar el arco, esa felicidad que siente cuando le pega algo. Entonces yo siento que Dios, cuando nosotros pegamos al blanco, llegamos a nuestro propósito, yo siento que eso hace feliz a Dios. Sí. Dios se siente como, wow, o sea, mandé un hijo correcto, mandé una flecha que no se desvió, una flecha que llegó al blanco, una flecha que cumplió mi propósito en él. Entonces es la etapa de impactar. Y fíjate, qué tremendo, ¿no? Que la flecha era usada para matar algo. Matar ya sea un venado para comérselo de cacería, o tal vez matar a un soldado. O sea, estaba diseñada para impactar y matar. Sí. Y creo que todo ministerio, cuando es enviado, es diseñado y enviado por Dios para afectar de alguna forma al enemigo, hacer retroceder al enemigo en alguna área. Tal vez, no sé, tal vez haya muchos homeless aquí en esta calle, y tal vez Dios levante un ministerio y que su llamado sea trabajar con los homeless, trabajar con ese tipo de personas, y que cuando se establezca empiece a ganar los homeless para Cristo. Y ahí le está dando un golpe bien fuerte al reino de las tinieblas. Todo ministerio, en realidad, si no está afectando al reino de las tinieblas, en realidad lo único que está haciendo es entreteniendo a la gente. Necesitamos de alguna forma u otra estar haciendo que el reino de las tinieblas retroceda, hiriendo al reino de las tinieblas. Ese es nuestro propósito principal. Eso es lo que es el impacto. O sea, sí, ahí se está provocando un impacto, sí, hacer daño al mundo de las tinieblas. Se está, sí, impactando ahí, haciéndolos retroceder de esa manera, porque llegamos al punto, al propósito. Sí, cada vez que, por ejemplo, si tu ministerio tiene que ver con la sanidad, cada vez que hay una sanidad, estás impactando. Sí. Si tu ministerio es de liberación, cada vez que liberas a alguien, estás afectando al reino de las tinieblas. Sí. Entonces, ese es el propósito, estar afectando al reino de las tinieblas. Dios no envía solamente por enviar o tener más pastores o más profetas. No. Dios envía para afectar de alguna forma u otra al reino de las tinieblas. Sí. Bueno, número 11, y esta es la última etapa. Sí. Y en esta etapa el Señor me ministró mucho, porque es la etapa donde el arquero buscaba su flecha de nuevo. Fíjate que yo siento que hay mucha gente que en un tiempo de su vida fue usada por Dios. Dios los usó en algún ministerio, ya sea con mujeres, ya sea en la alabanza, ya sea como predicadores, como profetas, ya sea como intercesores. En algún tiempo de su vida,
Dios los usó, Dios los envió. Y cuando pegaron al blanco, parece ser que su ministerio llegó hasta ahí. Sí. Ya no hubo más que hacer. Y se vieron como afectados. Y yo siento que esa flecha que era pasada por tantos procesos, preparada de muchas formas, cuando ya estaba preparada y la enviaban y pegaban el blanco, y ya caía el animal que estaba matando, la persona que estaba matando, bueno, parece ser que ya llegaba hasta ahí. Ya no hay nada más para esa flecha. Pero qué tremendo que el arquero buscaba de nuevo a la flecha. Porque el arquero sabía que había costado demasiado esa flecha. Demasiados procesos. O sea, pasó por tanto proceso que no la podía dejar tirada. Tenía que regresar por ella. Y le ponía una marquita a cada flecha. Cada flecha tenía la marquita del arquero. Para que cada arquero supiera identificar sus flechas. Entonces estamos sellados, la Biblia dice, por el Espíritu Santo. Hay una marca en nosotros y es el Espíritu de Dios. Y cuando Dios nos envía y pegamos, tal vez viene un tiempo donde parece ser que hasta ahí llegamos. Ya no hay nada más que hacer con nosotros. Pero es ahí donde Dios va y nos busca de nuevo. Nos toma. Y fíjate que la flecha se manchaba de sangre. Porque cuando penetraba, entraba tan profundo que cuando salía llena de sangre. Que dicen que tenían que agarrar la flecha y el arquero la metía en una cubeta llena de arena y con la arena la limpiaba. Pero una vez que estaba limpia, la volvía a poner en su aljaba. Y esto me dice de que Dios no solamente nos envía una vez, Dios nos va a seguir enviando y enviando y enviando y enviando. Y es un privilegio ser enviado por Dios. Y quiero referirme a todas las personas que me están viendo. Quiero decirle que si usted se siente así, que tal vez Dios lo envió en el pasado y ahorita tal vez ya cumplió a lo que Dios lo mandó a hacer y se siente como que ya no hay nada en Dios, como que ya no hay nada que hacer. Bueno, déjeme decirle que viene un tiempo para su vida donde Dios va a salir a buscarlo. Dios lo va a tomar de nuevo. Dios lo va a limpiar y lo va a poner una vez más en su aljaba. Y va a llegar el tiempo donde Dios lo tome de nuevo y lo vuelva a enviar. Sabes que Dios me ha dado palabra profética para personas que han llegado a la iglesia, que ya tienen sus 60 años y piensan que ya llegó todo. Ministros que predicaron por 20 años y tal vez ya llegaron a los 60 y se vieron como estancados y pensaron que ya no iban a hacer nada en Dios. Y el Señor les da la palabra profética: tu tiempo no se ha llegado, Dios tiene cosas contigo todavía aquí en la tierra. Y eso es lo mismo. Hay personas que llegaron a ese momento donde piensan que ya es todo en Dios, que lo alcanzaron todo, que no hay nada más para ellos. Pero no. Siempre hay algo nuevo en Dios y Dios siempre nos va a volver a usar si nosotros estamos dispuestos a ser limpiados de nuevo y a ser puestos en su aljaba. Qué tremendo. Hay una palabra que mencionan mucho estos tipos de personas, sí, que me ha tocado escuchar, que es: ya di lo que tenía que dar. Wow. Dice mucho esa palabra, sí, ya di lo que tenía que dar. Y como estamos trabajando con los jóvenes, me ha tocado platicar mucho con padres, sí, y decir, me acuerdo cuando yo era joven, cómo buscaba a Dios, sí, cómo yo predicaba, yo hacía esto, y por qué ya no, no es que di lo que tenía que dar, ya no soy joven. Ya mi tiempo ya pasó. Wow. Y o sea, como dice, sí, Dios tiene todavía la oportunidad de seguirlos usando. No se necesita que sean jóvenes, claro, para que Dios los pueda usar. No importa la edad, Dios todavía va a seguir usando las flechas. Sí, mientras la flecha esté dispuesta a ser limpiada una vez más, Dios la va a tomar de nuevo y la va a usar. Sí. Y qué bonito. Yo he visto hombres que ya tienen 70 años y todavía andan bendiciendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, viajando, predicando, aconsejando. Es una bendición que a esa edad Dios todavía te considere y te use,
Sí. Dios no es como nuestros países. En nuestros países, nomás a los jóvenes contratan. Llegas a una edad y ya no te contratan, Sí. ya no hay trabajo. Platicaba con una hija espiritual que tiene familia ya y su familia ya cumplieron como 45 años. Dice que no encuentran trabajo. ¿Y por qué? Porque el trabajo es para los jóvenes. Ya cuando la persona llega a los 45, 50 años, ya nadie lo contrata. Dios no es así. En Dios te va a usar hasta el último día de tu vida. Qué bendición, en verdad. Y qué bonito estar en Dios. Sí. Tener a Dios como nuestro Padre y saber que hasta el último día de nuestra vida Él puede usarnos para bendecir a su iglesia, a su pueblo. Sí, Tremendo. sí. Bueno, ¿te gozaste? Sí, la verdad es que sí, mucho. Espero y todos ustedes se hayan gozado juntamente con nosotros. Les pedimos que nos ayuden a compartir este podcast. Hágale subscribe al canal de YouTube. Compártalo con alguien, especialmente con aquellas personas que están preparándose para ser enviadas al ministerio. Yo sé que van a ser muy bendecidas. Así que es una bendición y esperamos en la próxima. Dios les bendiga a todos.